Probando. Sí, sí, probando. Sí, probando. Sí, 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 probando. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario en línea llamado Soluciones para Prevención de Errores en Ensambles. Mi nombre es Edgar González. Yo soy especialista de productos para la compañía IFM. En la parte inferior izquierda podrán encontrar mis datos para que en caso de que gusten contactarme posteriormente a este seminario en línea, con todo gusto pueden tomarse la libertad de enviarme un correo o algún mensaje vía WhatsApp,
si así lo quisieran, o también una llamada, claro. Muy bien, pues vamos a comenzar, como les comentaba, este seminario para soluciones de prevención de errores en ensamble. Primeramente, vamos a ver algunos datos de interés. Es información general acerca de lo que sucede comúnmente en las plantas. En una línea de ensamble, la detección tardía de un error en una fabricación o en un ensamble pudiera costar hasta 10 veces más el detectarlo al final de la producción, comparado con haberlo detectado al inicio de la producción de la pieza o bien en las primeras etapas del ensamblado del producto. El costo de los errores de ensamble después de haber entregado el producto es todavía mayor, es exponencialmente mayor. Por ejemplo, hace tiempo una compañía automotriz pagó hasta 4.1 billones de dólares por el costo de un recall, comparado, por ejemplo, con los 57 centavos por pieza que habría tomado o habría costado el haber ensamblado la pieza correcta, o bien el haber tenido algún dispositivo que le ayudara a asegurar esa calidad en el producto, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es lo que sucede cuando las empresas tienen este tipo de errores o cuando sucede un tipo de recal? Es que los proveedores de la compañía que entrega el producto final hacia el cliente regresan todo el lote. Muy probablemente, por ejemplo, solamente fue una pieza la que salió mal, pero los clientes no se detienen a investigar, pues, cuántas piezas, perdón, están dañadas o no están bien ensambladas. Ellos simplemente regresan todo el lote y eso cuesta muchísimo a las empresas. Y no solamente es también haber regresado el lote completo de la producción, sino que también, pues, es el que tienes que asegurarte de qué manera vas a asegurar que no vuelva a cometerse o que no vuelva a generarse ese error. Y así también, pues, algún tipo de penalización, ¿no? Que normalmente así sucede dentro de las empresas, ¿no? Es por eso que yo quisiera hacer un par de preguntas solamente para hacer conciencia o para hacer énfasis en este tipo de tema. ¿Cuánto pierde actualmente tu empresa en merma por errores de ensamble? ¿Cuánto estamos perdiendo diariamente por no tener un dispositivo o una solución adecuada que nos pueda asegurar la calidad al finalizar el ensamblado de nuestro producto? Así también, pues, ¿qué significaría para ti como usuario, como gerente o jefe de mantenimiento o, digamos, técnico de mantenimiento, ingeniero de proyectos, cualquiera que sea tu posición? ¿Qué significaría para ti como usuario encontrar la solución ideal para ese dolor de cabeza en el ensamble? Pues tal vez pudiera significar que de entrada nos vean como un solucionador de problemas, ¿no? Es decir, que en la reputación, tanto como propia, como también de la compañía misma, pues el encontrar una solución para esas mermas que estamos teniendo actualmente, pues nos colocaría en una posición muy, muy buena, ¿no? Muy bien. Para eso, IFM cuenta con algún portafolio o contamos con un portafolio de soluciones dentro de la compañía. Así también, pues digamos que IFM, pues dentro de toda la gama de sensores que manejamos, incluso hasta, por ejemplo, un sensor de presión pudiera ser una solución para un Pocoyoc, por ejemplo, o para una solución de algún ensamble, alguna otra, pues, prevención de errores, ¿no? Bien, pues en este seminario vamos a hablar en específico de algunos de ellos. Y los vamos a comparar, por ejemplo, aquí está una gráfica de una comparación del precio contra el performance de cada uno de los dispositivos, donde generalmente casi en cualquier aplicación tenemos sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos
en las líneas de ensamble son muy utilizados actualmente. Normalmente pues nos sirven para detectar, por ejemplo, si está la pieza en posición, si por ejemplo está en posición alguna pieza que se le agregó a al producto que se está fabricando. También así, pues, en un nivel un poco más avanzado en cuanto al performance y pues pudiera ser un precio ligeramente mayor. No es significativo, pero sí digamos que sí es más, pudiera ser más caro que un sensor fotoeléctrico convencional. Tenemos nuestra familia de sensores PMD. Los sensores PMD son sensores láser, pero tienen un principio de funcionamiento diferente a cómo trabajan los sensores fotoeléctricos comunes. En este caso, y específicamente en este webinar, vamos a hablar de la familia OGD, que es un sensor que acabamos de sacar o es de reciente lanzamiento, el cual tiene muchas mejoras, o más bien tiene algunas cualidades muy interesantes que hacen que tenga un mejor comportamiento o un mejor performance que los sensores fotoeléctricos. Comparado, por ejemplo, con un sensor OGD, pudiéramos evaluar la reflectividad, pudiéramos evaluar distancia, podríamos evaluar algún otro tipo de cosas que tal vez con un sensor fotoeléctrico común, pues no se pueda llevar a cabo esa tarea. Y en un nivel superior de, digamos, un performance más avanzado y así también, pues, un precio, aquí sí es un precio mayor comparado con el OGD. Ahora también tenemos el Profiler, que también es parte de la familia PMD, o más bien el principio de funcionamiento está basado en nuestra familia de sensores PMD. El Profiler tiene un comportamiento más, como les comentaba, más avanzado. Podemos solucionar, podemos evaluar más cosas al mismo tiempo o podemos evaluar diferentes cosas que tal vez con un sensor fotoeléctrico común no sería posible. Y en un nivel de alguna manera superior, por ejemplo, en cuanto a performance, y así también pues el precio un poco más elevado, no es tanta la diferencia, pero sí sí hay una diferencia en el precio. Tenemos a la familia Effector Dualis. Effector Dualis comprende un par de familias de sensores de visión, donde tenemos es el sensor de contornos y es el sensor contador de píxeles. Ambos tienen tareas diferentes que más adelante vamos a hablar de ellos. Sin embargo, como les comento, el performance pudiera ser efectivamente mayor a lo que hace normalmente el PMD, el perfilador o el profiler. Y en ocasiones pudiera ser que tal vez con el sensor Effector Dualis o con los sensores de visión de la familia Effector Dualis no pudiéramos encontrar una diferencia y probablemente con el profiler pues sí pudiéramos encontrar esa diferencia, ¿verdad? Por eso es que también pues digamos que sí puede ser un mejor performance, pero pues digamos el profiler es un sensor muy interesante para la solución de problemas en ensamble, que como les comento, vamos a hablar más adelante en específico de estos sensores. Bien, la familia Effector Dualis, como les comentaba, comprende los sensores de reconocimiento de contornos. Aquí en la parte de abajo tenemos un par de ejemplos, o un ejemplo, en donde tenemos una pieza que es de tamaño X. Lo que hace el sensor es que se aprende, o más bien dibuja una línea alrededor de la figura que nosotros estamos tratando de identificar. ¿Cómo hace o cómo dibuja esta línea? Pues es básicamente a través de un contraste, o digamos que está basado en contrastes. Es decir, el contraste que hay entre el fondo de donde está nuestro objeto posicionado y precisamente el objeto que nosotros queremos identificar. Por lo tanto, cuando el sensor encuentra un contraste, es allí donde marca el contorno y esto nos puede servir de ayuda para diferenciar, por ejemplo, tamaños de piezas. En dado caso que tuviésemos digamos, por ejemplo, este ensamble que tenemos acá y tenemos otra pieza que viene de tamaño diferente, por lo tanto, el sensor nos pudiera saber o ayudar a identificar que hay una diferencia interesante o más bien hay una diferencia entre lo que nosotros estamos buscando o lo que debería de haber correctamente
contra lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué más podemos hacer con este sensor? Tenemos reconocimiento de modelos, reconocimiento también así de formas, es decir, el sensor pudiera reconocer o nos pudiera decir, en este momento tenemos el modelo A, o en este momento tenemos el modelo B, o en este momento tenemos el modelo C. Así también pues puede, como les indica aquí la imagen, reconoce formas y contornos, si es circular, si es cuadrado, si es redondo, gracias a, como les comentaba, el contraste que está dibujando en el perímetro de la figura que nosotros queremos identificar o de la pieza que nosotros queremos identificar. También así podemos evaluar la orientación, es decir, podemos evaluar si, por ejemplo, esta pieza tiene que estar en esta posición y si por alguna razón viniera suelta y esa misma posición o esa soltura provoca que sea un error de ensamble y que nos puede causar un problema más adelante, pues precisamente con la parte de la orientación podemos también evaluar. Así también la posición del objeto. Por ejemplo, si esta pieza tendría que mantenerse en esa posición y en ninguna otra posición, por lo tanto, el sensor puede evaluar pues esta variable, ¿no? Podemos contar la cantidad de objetos que están presentes en la aplicación y así también clasificación. Eh, muy similar a lo que veíamos al principio o en el primer renglón, que es el reconocimiento de modelos, es decir, y también pues clasificación. ¿Qué modelo está pasando actualmente? ¿El A o el B o el C? Aquí un ejemplo que hicimos en laboratorio, o aquí en pues sí, en nuestro laboratorio de aquí de IFM, en donde pues lo que se buscaba era identificar una diferencia entre dos faros de un automóvil. Son faros de, pues sí, los focos que se utilizan para la luz normal, ¿verdad? Para los automóviles, en donde tenemos un modelo A. Si se fijan, este modelo A tiene cierto grabado. Podemos decir que tiene un grabado en base a rombos o cuadrados. Entonces, lo que se le dio de alta en este caso al sensor, pues fue el modelo A, y también lo que está buscando acá a la derecha, pues es el modelo B. Entonces, aquí en esta aplicación, el sensor de visión nos está diciendo que está presente el modelo A. Y, por ejemplo, cuando hay un cambio de modelo, que es este otro modelo diferente, si se fijan, son líneas, ahora no son cuadrados, sino que son líneas lo que está tratando de identificar, pues podemos decir que entonces tenemos el modelo 2 presente en este momento, ¿no? Esto nos puede servir para, como les decía, si está en cierta posición en el ensamble, para saber si es el modelo que estamos actualmente produciendo es el correcto o no es el correcto, y así también pues la pieza tendría que rechazarse, ¿no? O quitarse de esa línea de producción para, por ejemplo, pues como les decía, evitar es un error en un ensamble. Si tal vez en este ensamble tuviéramos que ponerle, por ejemplo, un conector, una pieza como esta que tendríamos que adicionársela a este faro, por ejemplo, pudiéramos identificar que está presente el modelo A y que el modelo A tiene que llevar con un segundo sensor este otro ensamble o este conector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si por alguna razón tenemos, por ejemplo, el modelo A presente y el ensamble que le estamos tratando de colocar es este otro, pues entonces la pieza se rechazaría, ¿no? Y esto pues nos estaría ayudando a que precisamente estamos ensamblando correctamente el modelo A con el conector adecuado que es para este tipo de faro, ¿no? Tal vez el conector tenga algún tipo de propiedades que lo hacen diferente, o es para otro modelo de automóvil o incluso para otra marca de automóvil, ¿no? Ya ven que sucede que pues en muchas plantas de la industria automotriz de secundaria, pues en líneas de ensamble, pues a veces ensamblan de una marca y en otra parte ensamblan de otra marca, y pues probablemente pueden llegar a confundirse, ¿no? Obviamente pues existen otro tipo de Pokayuks, pero pues este tipo de herramientas nos puede ayudar a asegurar la calidad de nuestro producto. Es decir, que lo que le estamos entregando al cliente es precisamente lo que nosotros queremos o lo que estamos fabricando, ¿no? Dentro de la familia Effector Dualis también tenemos el sensor, como les comentaba, el de conteo de píxeles. A diferencia, por ejemplo, del sensor de contornos, el sensor de conteo de píxeles
lo que evalúa es el área, por ejemplo, o digamos, por decirlo de alguna manera, el sensor de contornos evalúa el perímetro de una figura y el contador de píxeles evalúa el área de la figura, ¿no? Digamos, es diferente lo que se evalúa. Nada más para comentarles, si quisieran agregar alguna pregunta o si tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden escribirla en la sección de preguntas y mi compañero Héctor López, que me está apoyando el día de hoy a contestar las preguntas, les estará tratando de contestar las preguntas en el momento, ¿no? Siéntanse en libertad de preguntar lo que sea necesario. Si tienen alguna interrogante, pues con todo gusto le vamos a contestar, ya sea en el momento o al final de la presentación. Bien, voy a continuar. Por lo tanto, el sensor, el de conteo de píxeles, como les comentaba, pues es un sensor que detecta o más bien evalúa el área de las piezas. Aquí en esta pieza tenemos un ensamble en el cual lleva un O-ring. Este O-ring pues tiene que estar completo, ¿no? Si por alguna razón viniera de manera incompleta, pues nos podría provocar probablemente alguna fuga, ya sea de aceite, agua o lo que sea que vaya a fluir en ese conector. Por lo tanto, este sensor contador de píxeles pues puede evaluar precisamente si está completa o no ese O-ring. ¿Qué podemos evaluar con este sensor? Con el efecto Dualis, que es como les comentaba, contador de píxeles, pues podemos evaluar de primera mano la superficie del objeto, si está completa, si no está completa, si tiene algún daño en la superficie del objeto. Podemos evaluar el radio interno y el radio externo de la pieza, es decir, el sensor puede comparar el radio externo de esta pieza y darnos una indicación de que no es igual al que nosotros estamos probando en el momento, ¿no? Puede evaluar también así el alto y el ancho del objeto, qué tanto se parece a un objeto totalmente redondo o a un círculo perfecto o qué tanto se parece a un cuadrado perfecto. Si hay algún contraste, por ejemplo, puede sernos de mucha utilidad para identificar diferentes tonalidades de piezas. Tal vez no sea un sensor de color, pero sí pudiéramos identificar de cierta manera si hay algún contraste o si hay pues sí, alguna diferencia en la tonalidad de las piezas que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, hablemos de, pues como les decía, una pieza de color oscuro y otra pieza de color blanco. En donde pues lo que se trata de evaluar es que precisamente esté presente esa pieza de color oscuro. Entonces digamos, con la parte de contraste, pues podemos hablar primeramente que está presente y podríamos hablar si está presente completamente la pieza, ¿no? Número de hoyos y la pieza cuenta con una cierta cantidad de hoyos para poder ser ensamblada, pues también se puede evaluar. Se puede evaluar también la orientación del objeto, la posición del objeto, el número de objetos presentes en la evaluación, la clasificación, es decir, podemos evaluar si está el objeto A, el objeto B o el objeto C presente. Y pues bueno, aquí vamos a hablar de un ejemplo de aplicación de este sensor. Por ejemplo, tenemos una pieza que debe de llevar cierta cantidad de grasa. Con un sensor de contornos sería prácticamente muy complicado identificar si lleva cierta cantidad de grasa una pieza X. ¿Por qué? Porque la manera en la que untamos pues es realmente uniforme, no tiene una manera, pues sí, no es uniforme, ¿verdad? No tiene una forma definida. Simplemente se unta la grasa y se espera a que sea una cantidad correcta. Y aquí, por ejemplo, con este sensor de píxeles, podríamos evaluar, dado que la pieza es como, en este caso era de color aluminio y la grasa era color oscura, pues hay un contraste muy interesante, ¿no? Y por lo tanto, se pudo evaluar si la pieza tiene X cantidad de grasa presente en la pieza de aluminio. Aquí, por ejemplo, estamos encontrando que no hay una grasa suficiente para que pueda ser ensamblada correctamente esta pieza. Si se fijan, aquí tenemos unos espacios en claro y el sensor nos está indicando que precisamente pues hay insuficiencia de grasa. Y pues obviamente también nos puede indicar cuando no tiene cero o cuando no tiene nada de grasa, ¿no?
es un ejemplo de aplicación que pudiéramos evaluar con este tipo de dispositivo contador de píxeles. También así podemos evaluar, por ejemplo, como les decía, otro tipo de piezas. En este caso tenemos una pieza A y una pieza B. Y pues se trata de evaluar que, por ejemplo, no venga la pieza de color amarillo o que precisamente sí venga cualquiera de las dos piezas que debería llevar, ¿no? En este caso tenemos la pieza correcta, que es precisamente la pieza que está del lado derecho. Y cuando no está presente el ensamble, pues nos va a mandar un aviso el sensor de que no está presente el ensamble correcto y por lo tanto la pieza pues se tendría que rechazar y se tendría que mandar a retrabajo o de plano tal vez mandarse a scrap dependiendo de la situación. Bien, hablando ahora de los sensores PMD, como les decía, tenemos en primer lugar el sensor OGD o la familia OGD. Con este sensor nosotros podemos evaluar distancia y podemos evaluar reflectividad de los objetos. Por ejemplo, este sensor pudiera identificar si hay diferente o hay alguna diferencia en diversas tonalidades de algunos productos. Como les digo, tal vez habrá algunos en donde no haya una diferencia o no haya una buena diferencia en las tonalidades, pues a lo mejor son muy parecidas porque no es un sensor de color, pero sí pudiera encontrar diferencias en la reflectividad, ¿no? Si por alguna razón, pues la pieza sí ofrece esa cierta diferencia. Y también podemos, como les comentaba, evaluar la distancia, qué tanta distancia está el objeto contra el sensor para, pues precisamente evaluar la posición, ¿no? Si está en una posición adecuada. Y también tenemos el sensor OPD. El sensor OPD, a diferencia, por ejemplo, de un sensor láser, este ofrece una línea de láser o una línea láser que digamos que atraviesa, en este caso, a toda la pieza. Entonces, este láser es reflejado hacia el elemento sensor y dibuja un perfil, el cual, pues, digamos que es donde está la pieza presente. Si por alguna razón, por ejemplo, la pieza viniese volteada o no fuese del tamaño correcto, o por ejemplo, si este círculo que está en el centro fuera más cerrado, pues aquí habría una diferencia en el perfil y por lo tanto, pues el perfil como no es igual al que nosotros estamos identificando, pues nos estaría rechazando la pieza, nos estaría mandando un aviso de que no es el perfil que se le dio de alta el cual está encontrando actualmente. ¿Cómo funcionan los sensores PMD? El sensor PMD realmente son unas siglas que significa Photonic Mixer Device, el cual está basado, su principio de funcionamiento, en la medición del tiempo de vuelo. Generalmente los sensores que trabajan en base al tiempo de vuelo son aparatos muy sofisticados, perdón, y muy complicados, delicados y carísimos, ¿no? Entonces, IFM, para poder seguir trabajando o poder trabajar con esa tecnología, pero de una manera que, digamos que fuera más asequible o más accesible para el público en general, dado que normalmente, como les comento, los sensores que trabajan en tiempo de vuelo, pues son carísimos y así también son muy delicados. Entonces, ¿qué necesitábamos? Pues un sensor que trabaje con ese principio de funcionamiento o muy parecido a ese principio de funcionamiento, pero que fuese la tecnología más económica y más fácil de fabricar y digamos que en un cuerpo más compacto, ¿no? Entonces lo que se hizo fue evaluar una señal modulada o una modulación de la señal de láser. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la señal del láser o de la señal que sale del emisor, pues se monta o se monta una segunda señal. ¿A qué se refiere? Pues básicamente lo que se hace es que el láser se apaga y se prende a cierta frecuencia. Entonces, esta frecuencia es medida o digamos que se compara la señal que sale del sensor o del emisor que está dentro del sensor y se compara, perdón, contra la señal que regresa cuando choca con el objetivo. Entonces, esa modulación de las señales, cuando choca con el objetivo, si se encuentra, por ejemplo, a 0 metros, pues no hay un desfasamiento, ¿verdad? Pero conforme el objeto se empieza a desplazar hacia adelante o se empieza a alejar, pues ocurre un desfasamiento, perdón, entre la señal que sale
del sensor contra la señal que regresa. Por lo tanto, entre más haya un desfasamiento, pues obviamente pues va a haber más distancia, ¿no? O un cambio en la distancia. Entonces, esto es lo que evalúa el sensor o los sensores PMD, tanto el perfilador como la familia OGD, o como lo vemos en este ejemplo, que es el otro sensor O1D100, que es un sensor muy famoso que muy probablemente estén utilizando en sus aplicaciones. Es así como funciona este tipo de sensores. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicación para este tipo de sensores. Los sensores OGD, pues, por ejemplo, nos pudieran ayudar a solucionar, aquí tenemos un ensamble de un asiento, en donde, por ejemplo, si este asiento tiene que llevar esta pieza de color negro y por alguna razón se le puso esta pieza de color más plateado o un color más claro, pues es un error, ¿verdad? Entonces el sensor nos pudiera ayudar a identificar a una buena distancia. Por ejemplo, este sensor tiene distancia de hasta 1.5 metros. A esa distancia pudiéramos evaluar si lo que se está ensamblando es de una tonalidad adecuada, ¿no? Y que precisamente tiene que llevar esta pieza de color oscuro, y si no la lleva y por alguna razón se le ensambló esta pieza de color claro, pues entonces se pudiera mandar a retrabajo esa pieza o simplemente rechazarse, ¿no? Podemos evaluar, por ejemplo, la presencia de O-rings, por ejemplo. Aquí tenemos esta pieza en donde tiene que llevar este O-ring presente, y si por alguna razón no lleva este O-ring, pues también pues pudiera suceder que haya algún tipo de fuga, ¿no? Por lo tanto, podemos evaluar con este sensor si está presente el O-ring. Aquí vemos otro ejemplo para los sensores OPD. En este sensor, perdón, en esta aplicación tenemos este tipo de engrane o sprocket, en donde este engrane, si se fijan, tiene cierta figura o cierta forma en la dentadura interna del engrane, ¿no? Este perfil es dado de alta en el sensor. Si se fijan, aquí está la línea pasando a través del engrane, y si por alguna razón el engrane fuese diferente, en este caso, si se fijan, esta otra pieza es plana comparada con esta pieza que está en la parte superior, entonces el sensor nos puede identificar si existe esa diferencia, ¿no? Y si ocurriese esa diferencia, por lo tanto, pues entonces no es la pieza correcta y sí tendría que mandar a rechazo o a otro tipo de retrabajo, ¿no? Esa es una de las cosas que se pueden hacer con este sensor. Otro ejemplo es, por ejemplo, ensambles. Aquí está un ejemplo de un ensamble precisamente de nuestros sensores capacitivos, en donde lo que se trata de buscar es que precisamente esté correctamente insertado este conector. Si por alguna razón el conector no estuviese bien ensamblado, es decir, no está bien insertado dentro de la pieza de color naranja, pues entonces el sensor nos estaría enviando una señal de alarma o nos estaría indicando que pues precisamente no está bien ensamblada la pieza. Este software que vemos acá se utiliza para el sensor OPD. Sin embargo, este software no es indispensable, es decir, no estamos forzados a tener que programar el sensor con este software. Es precisamente, se puede utilizar para programarlo, sí, pero la gran mayoría de las aplicaciones se puede solucionar solamente programando con los botones del sensor. Es decir, el sensor cuenta con unos botones en la parte trasera de la pieza, que se lo voy a mostrar a continuación. Acá está. La gran mayoría de las aplicaciones las vamos a poder resolver programando con estos botones. Simplemente le damos Teach al perfil que está actualmente en la posición y le damos un porcentaje. Aquí está el porcentaje de qué tanto se parece, o digamos un porcentaje mínimo para que lo que está evaluando actualmente se parezca o no a la pieza que está buscando. Y con eso sería todo. Digamos que con eso se puede evaluar una pieza sin necesidad de utilizar el software. Les comento que pues precisamente este software es meramente para poder mostrarles qué es lo que hace internamente el sensor o cómo evalúa internamente el sensor. Habrá aplicaciones en las que tal vez sí se requiera utilizar el software, pero créanme que la gran mayoría pues pudiéramos solucionarlos sin el software. Bien, ahora vamos a ver los sensores en funcionamiento. Acá en mi escritorio tengo esta pieza de ensamble. Previo al seminario, tomamos algunas imágenes para poder hacerles, o para que se pudieran imaginar o darles una imagen
de qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Tenemos esta pieza de ensamble, que es que nos ha donado por acá un colega. Esta pieza de ensamble, pues estamos buscando lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos estos clips que tenemos por acá y con este sensor, con el OGD, estamos buscando esos clips. O vamos a ver, digamos, de uno por uno, con una imagen más acercada, más cercana. Acá tenemos instalado un sensor Dualis O2D220, que es precisamente el sensor de contornos. Y estamos evaluando este grabado que tiene por acá de las letras de la pieza. Pues tal vez nos va a servir o nos pudiera servir para asegurar que precisamente el modelo que tenemos en la pieza es el que se está buscando. O, por ejemplo, si nos interesa que lleve ese grabado o alguna, o digamos que es la marca. De hecho, es la marca, nada más que aquí decidimos omitirlo un poco por respeto a la marca precisamente. Pues pudiéramos identificar eso con este sensor O2D220, que es el sensor de formas y contornos. Y acá tenemos el sensor O2V120, con el cual esta pieza cuenta con cierta cantidad de clips. Estos clips son precisamente esenciales para el montaje final en el automóvil. Si por alguna razón no llevase alguno de estos clips, pues pudiera ocurrir algún problema con el ensamble final, ¿no? Por lo tanto, con este sensor, el O2V120, nos va a ayudar a evaluar que precisamente todos los clips en esta zona estén presentes. Y ahora, como les comentaba, tal vez habrá aplicaciones en las que pues, no sea necesario evaluar tanta cantidad de clips, ¿verdad? O lo que tengamos que evaluar pues es una pieza más pequeña o simplemente pues es una pieza en el cual hay un contraste para identificar si está presente o no está presente la pieza. Es el caso, por ejemplo, de este clip que tenemos acá. Con este sensor, el OGD 582, estamos evaluando precisamente la presencia de este clip. Si por alguna razón no está presente el clip, pues nos va a dar por acá un valor diferente de reflectividad. Y acá con el sensor OPD100, esta es una aplicación muy interesante, con la cual, por ejemplo, estamos evaluando que precisamente esté presente el tornillo, pero así también podemos evaluar si, por ejemplo, esto sucede en muchas aplicaciones que, digamos, en las industrias, que a lo mejor el tornillo que estamos instalando en la pieza, pues no es el correcto, ¿verdad? Probablemente son muy similares. De hecho, si se fijan, acá tengo esta pieza, este tornillo. Este tornillo es muy similar o de tamaño muy similar al que tengo instalado acá. Y voy a hacer la prueba de quitarlo y ponerlo para que vean que el sensor puede encontrar la diferencia de si está el tornillo adecuado o es un tornillo de diferente tamaño al que debe de llevar. En este caso acá tengo el sensor OPD100 y con esta lámpara que es nuestra baliza de un solo segmento, es la DV2131. Esta lámpara baliza es muy interesante porque con esta, pues precisamente nos vamos a tener la indicación de si pasa o no pasa la pieza que está evaluando el sensor OPD. Y si se fijan aquí en la parte superior, tiene como un grabado de color gris. Precisamente ese grabado de color gris es un botón de activación con el cual pues nosotros podemos darle, por ejemplo, el trigger a cualquier sensor que tengamos en una celda de ensamble. Y en este caso lo voy a hacer para el sensor OPD. El sensor OPD le voy a dar trigger con este botón que tengo por acá. Y digamos que cuando yo dé trigger, pues va a iniciar la evaluación o la inspección. Y pues me va a definir con el color verde si pasa o con color rojo si no pasa la pieza. Muy bien, pues bueno, a continuación voy a proyectar mi cámara para que vean en primera instancia el sensor OGD en funcionamiento. Voy a proyectarla a continuación. Permítanme un segundo. Ahí se debe de ver. Voy a dejar de compartir el escritorio para que se vea un poco más grande la imagen. Ahí debe de verse un poco más grande. Simplemente lo único que tiene que hacer es estirar un poco la pantalla para que se pueda ver un poco más grande la imagen. Casi la pueden estirar tanto como sea posible del tamaño de su pantalla o la pantalla de su computadora. Muy bien.
Y como podrán ver, aquí el sensor ya está en operación. El sensor nos está indicando por acá que tiene un grado de reflectividad de 15. ¿Qué significan estas unidades? Simplemente es una unidad interna del sensor, no significa que tenga kiloluxes o algún otro tipo de medida. Podemos evaluar, por ejemplo, voy a tratar de retirar esta pieza que tengo por acá. En el momento en el que yo la retiro, el sensor inmediatamente me arroja un 0. Si se fijan, la pieza está a la distancia, porque precisamente pues son, está el sensor seteado para detectar si algún objeto está cerca o más cercano a 16 milímetros, a 16 centímetros, pues entonces se va a activar la señal, pero digamos que la pieza precisamente está en posición, pero no cuenta con el clip presente o digamos el ensamble adecuado de la pieza. Ahora, por ejemplo, voy a darle clic para ver la reflectividad y cuando el clip está presente, pues inmediatamente se activa la señal digital y con eso nosotros podemos evaluar si precisamente el ensamble que tiene esta pieza pues es el correcto, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene este sensor es que podemos evaluar ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, con una salida digital internamente en el sensor, por ejemplo, aquí voy a mostrarles rápidamente el menú interno del sensor, tiene una opción que se llama lógica 1. Lógica 1 se refiere a que, por ejemplo, yo puedo activar esta lógica 1 para cuando, si en una función AND, para evaluar si, por ejemplo, la pieza está en la posición y así también es de la reflectividad adecuada. Si está en la posición y si es de la reflectividad adecuada o del set point que yo le haya programado, entonces la salida 1 se va a activar. Si por alguna razón la pieza pues no estuviera a la distancia correcta y no está a la reflectividad adecuada, pues entonces no se encendería la señal digital. También así, si se fijan, tiene otra función que es la función de OR. La función de OR también es precisamente algo similar, pero en este caso la salida 1 va a funcionar de manera que o está presente la pieza o está a la reflectividad adecuada. Son esas funcionalidades internas que, si se fijan, las puedo activar con el botón o con los botones del sensor y no necesito un software especial para poder activar esa opción o ese parámetro del sensor. Por lo tanto, pues es otra manera de evaluar que nos puede servir en nuestras aplicaciones, en nuestra empresa, para trabajar de una manera o para poder ofrecer productos de una calidad más adecuada. Muy bien, ahora voy a compartir de nuevo mi pantalla. Voy a apagar tantito la cámara. Y les voy a mostrar esto que tengo acá a continuación. Acá tengo un software en donde yo puedo monitorear en los sensores de visión, que es el O2D y el sensor O2V al mismo tiempo. Una de las grandes ventajas que tenemos en IFM es que todos los softwares que son para nuestros sensores de visión son gratis. Es decir, si nosotros adquirimos el sensor de píxeles o el sensor que evalúa formas y contornos, el software se baja gratuito de la página. El software, una es el software de programación o el de ajuste de parámetros y otra es también este software que también es gratuito que nos puede servir para monitorear, por ejemplo, en dado caso que quisiéramos ponerle alguna pantalla al operador para que sepa que se está evaluando o qué es lo que está evaluando. Y también podemos jalar la información, por ejemplo, guardar la información en la computadora de las imágenes y un reporte de cuántas piezas han pasado y cuántas piezas no han pasado, por ejemplo. Para eso nos sirve este software que también es gratuito, que sirve para nuestros sensores. Que se conoce como VS Monitoring. Este software se puede bajar gratis de la página. Y podemos tener una buena cantidad de sensores de este tipo conectados al mismo tiempo y evaluándolos todos o monitoreándolos todos al mismo tiempo en una sola pantalla. Entonces, si se fijan aquí, tengo en el sensor de formas y contornos, pues estoy evaluando
que estén las letras presentes. Es precisamente, como les decía, la marca de la pieza. Si por alguna razón no viniese o si no estuviese ese grabado de la pieza, por ejemplo, voy a simular aquí, voy a simplemente taparle con un desarmador este, la parte donde está haciendo la evaluación, pues simplemente nos va a marcar que no falló o que no encontró, perdón, que no encontró lo que en realidad estaba buscando. Esa sería una forma de evaluarla, ¿no? Y si se fijan acá al lado derecho, pues estoy también evaluando, como les comentaba, que todos los clips que en este ensamble estén presentes. Si por alguna razón uno de los clips que están aquí posicionados, pues no viniera o no estuviera presente, pues la pieza o el sensor me estaría dando una indicación por acá de que no está encontrando uno de los clips. De hecho, lo voy a hacer a continuación. Voy a retirar uno de los clips que están en la pieza. Voy a tratarlo de hacer con mucho cuidado para no dañarla. Y vamos a ver qué es lo que nos arroja el sensor. Ya lo retiré y voy a darle el disparo. Y si se fijan, el clip que retiré fue este que tenemos por acá. Vamos a ver qué nos indica por acá y me dice que en el clip número 5 pues no está presente y por lo tanto se considera como una prueba fallida. De hecho, por aquí, si se fijan aquí en la imagen dice que falló, o sea, se considera una prueba fallida y nos está guardando la imagen con el grabado del tiempo real que tenemos en la evaluación, que son las 10:42 de la mañana, ¿no? Muy, muy interesante. Voy a colocar de nuevo el clip en la pieza y voy a darle trigger otra vez. Y bien, pues aquí tenemos que cuando regreso la pieza a su lugar correcto, es decir, ahora tenemos una pieza que sí está correctamente ensamblada, pues el sensor nos da la evaluación y dice que sí, pues esta pieza sí pasó y también así con el grabado del tiempo de el grabado en el que se tomó esta imagen, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues esta información es bien interesante. Nosotros toda esta información la podemos guardar en la computadora, podemos tener una PC, ya sea de industrial o de escritorio, cerca de la aplicación y podemos estar guardando toda esta información dentro de esa computadora y pues a poder hacer reportes, poder tener ese reporteo de cuántas piezas fueron buenas, cuántas piezas fueron malas, para, por ejemplo, cuidar aquello que se conoce comúnmente, o lo he visto que algunos clientes le llaman el yield, que es a veces es un dolor de cabeza, y pues para eso es este tipo de sensores, es decir, cuidar la calidad de los productos que estamos ofreciendo. Bien, ahora voy a proyectar de nuevo mi cámara y vamos a pasarnos al sensor OPD. Permítanme un segundo. Voy a cambiar de cámara. Muy bien. Acá ya deben de estar visualizando la cámara la cámara web que tengo con el sensor OPD. Dejé de compartir mi pantalla para que pudieran hacer un poquito más grande la imagen y poder visualizarlo de una manera más fácil, ¿no? Si se fijan actualmente, la pieza me está dando un 93% digamos, de match. Significa que, de hecho, podemos ver que la lámpara nos dio, pues, el color verde, ¿no? Que significa que pues, que el ensamble está correcto, ¿no? Es decir, el tornillo que tenemos instalado actualmente, pues, está correcto, ¿no? Voy a retirar el tornillo.
Le doy trigger con la lámpara y pues una vez no tenemos el tornillo presente, la lámpara nos indica que, o el sensor precisamente a través de la lámpara, pues nos indica que el ensamble no es adecuado dado que le falta el tornillo. Ahora, si se fijan, este es el tornillo que debe de llevar y este es otro tornillo muy similar a los que podemos encontrar en este tipo de ensambles. De hecho, si se fijan, pues tiene pues una rondana alrededor del cuerpo del tornillo. Voy a colocar este tornillo que pasa comúnmente cuando estamos haciendo ensambles o cuando los operarios están haciendo o están ensamblando las piezas, pues cuando no se les surte el material adecuado o que no tienen el material correcto o seleccionan el material incorrecto para ensamblar un producto, pues puede ocurrir este tipo de problemas, ¿no? A lo mejor este tornillo sí queda, digamos que sí puede asegurar la pieza en sí, ¿verdad? Pero no es el tornillo adecuado. Entonces pudiera ser en algún otro tipo de ensamble que no lleve los tornillos adecuados. Ahora, por ejemplo, le di disparo. Aquí estoy disparando la pieza y me está diciendo que no es el tornillo correcto. Voy a colocar de nuevo el tornillo adecuado para ver qué es lo que nos indica el sensor. Y como les comentaba, pues los operadores, pues su trabajo no es saber si lleva el tornillo correcto o no, ¿verdad? Su trabajo es ensamblar precisamente. Eh, por ejemplo, si un operador pues lleva, no sé, 200 piezas al día, tal vez al final del día ya se sienta incluso hasta cansado, ¿no? Si nosotros, si estuviéramos tratando de depender de que el operario pueda identificar ese tipo de problemas, pues prácticamente sería imposible. Para eso es este tipo de sistemas. Si se fijan, ahora puse el tornillo adecuado e inmediatamente, pues el sensor me dice, ok, sí, es el tornillo que está correcta, es el tornillo que debe llevar y por lo tanto es un ensamble adecuado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, algo más interesante? Si por alguna razón la pieza con la que estamos ensamblando, ya sea el torquímetro o el desarmador, pues ya no tiene la suficiente, por ejemplo, si fuese un desarmador de aire comprimido o neumático, pues ya no tiene el aire adecuado y por lo tanto no está ofreciendo un torque adecuado para poder insertar correctamente el tornillo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a desatornillar un poco este tornillo que tengo por acá, voy a aflojarlo un poquito y le digo evaluar y si se fijan me está diciendo que no está correctamente insertado el tornillo, es decir, hasta que yo no coloco completamente el tornillo en la posición, es decir, que no esté bien insertado, pues no me está dando la evaluación, ¿verdad? Es decir, no me está dando el pase para que podamos evaluar. Si se fijan, tuve que darle todavía un poquito más de torque para que pueda precisamente el sensor decir, sí, ahora sí está bien apretado el tornillo, es decir, está a la profundidad adecuada a la pieza o el tornillo en este caso y pues nos está dando el OK para la pieza final, ¿no? Es algo muy interesante, dado que pues pasa en muchísimas aplicaciones en donde pues tenemos un sinfín de piezas o de tornillos en este tipo de ensambles y a veces, como les comento, no es el tornillo adecuado o bien no está a la altura correcta, dado que pues las herramientas están fallando o no se tuvo un adecuado uso de la herramienta, ¿no? Para eso es este tipo de dispositivos, ¿no? Este tipo de dispositivos, pues como les comento, está diseñado para que ustedes puedan ofrecer a sus clientes finales, pues productos con calidad asegurada, ¿no? Que ustedes puedan asegurar la calidad de lo que están fabricando y evitar, por ejemplo, recalls de los que habíamos comentado anteriormente, reclamos de los clientes, entre otro tipo de situaciones que normalmente tenemos en la industria. Muy bien, pues los dejo a su consideración. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a solamente mencionar algunas de ellas. No voy a mencionar todas, tal vez pues muy seguramente mi compañero Héctor ya nos estuvo, me estuvo apoyando a contestarlas en el momento. Sin embargo, pues ahora pues queda de su parte, pues
saber ahora en las líneas que nosotros tenemos o que ustedes tienen en sus aplicaciones, pues qué pueden evitar, qué pueden lograr o qué pueden mejorar en sus aplicaciones. Muy bien, pues voy a mencionar algunas de estas preguntas. Permítame un segundo. Muy bien, nos pregunta que para el modelo O2D se requiere algún tipo de iluminación externa. El sensor cuenta con iluminación interna. Una de las grandes ventajas de estos sensores que tenemos en IFM es que cuentan con su propia iluminación. En específico, los dos sensores que estoy utilizando actualmente no podemos ver la luz, dado que precisamente la luz que se está empleando o que emplean estos dos modelos son de luz infrarroja. Por lo tanto, pues así digamos que cuando dispara, pues no se ve la luz, ¿verdad? No puede ser captado. Habrá ocasiones muy específicas en donde tal vez se requiera una iluminación auxiliar, dado que se requiere que se busque cierto contorno o cierto brillo de la pieza. Para ese tipo de situaciones sí contamos con iluminaciones externas, pero la gran mayoría, créanme que la gran mayoría de las aplicaciones se pueden solucionar con la propia iluminación del sensor. En este caso, por ejemplo, para los sensores O2D, todos cuentan con iluminación infrarroja y la familia de sensores O2V tienen iluminación infrarroja y hay otros modelos que tienen iluminación blanca, que nos pueden ayudar a resolver también otro tipo de aplicaciones en donde se esté buscando diferenciar entre diferentes tonalidades de productos, que pueden ser un poco difíciles tal vez para la luz infrarroja y a lo mejor con la luz roja se puede resolver, pero con la luz blanca se puede resolver. Por lo tanto, pues el sensor cuenta con también iluminación interna color blanca, ¿no? Es decir, no necesitamos una luz auxiliar generalmente. Cuando se llegue a necesitar, pues tal vez podamos ofrecer alguna solución con iluminación auxiliar, pero casi siempre, como les comento, de la gran mayoría de las aplicaciones que he visto, y ya llevo ya 10 años trabajando acá en IFM, la gran mayoría se han resuelto con la luz interna del sensor. Muy bien, nos pregunta por acá otro ingeniero, para evaluar un componente por su tonalidad de color, ¿cuál es la solución más factible? Digamos que pudiera ser el sensor OGD, digamos que si por alguna razón los colores son muy similares o no encuentra también alguna diferencia probando el sensor, casi siempre podemos utilizar el sensor OGD. Contamos por allí con un sensor específicamente de color, pero sin embargo, el OGD pudiera darnos una diferencia entre la tonalidad, dado que tal vez las tonalidades de los productos puedan ofrecer una reflectividad diferente. Así también, por ejemplo, el O2V pudiera ofrecer esa solución. Sin embargo, pues, o comparando el precio del OGD contra el O2V, pues digamos que sí hay mucha diferencia. Puede costar casi el doble o el doble precisamente el sensor de visión comparado con un sensor láser OGD. Por lo tanto, yo le recomendaría que si tiene la aplicación, si ya está pensando en la aplicación, nos contacte y tal vez podamos prestarle un sensor o acudir a su planta para hacer pruebas con las tonalidades de los productos que tiene y tal vez sí pudiéramos encontrar la solución efectiva para su aplicación. Muy bien. Voy a leer una pregunta más. Vamos a ver. Nos pregunta por acá si hay alguna de estas aplicaciones que puede emplearse para embarcar material en centros de distribución.
para evitar que se envíe un material que no fue registrado en factura o etcétera. Muy probablemente, a lo mejor en específico, las soluciones que tenemos acá pudieran utilizarse tal vez para identificar qué tipo de material es el que se está embarcando. Sin embargo, tal vez pudiera ocurrir, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones, utilizar un código de barras o un lector de código de barras, o también sensores o más bien o sistemas de RFID, que también contamos con ellos, que es precisamente pues se utilizan para Pocayux. En este caso sería evitar un error de embarque, ¿verdad? Que puede ser, como les comentaba, pues identificarlo a través de un código de barras o sistemas de RFID. Nos pregunta otra persona que si se puede acceder posteriormente a la grabación. Sí, específicamente a este tipo de webinars. Vamos a subir el enlace a la página de IFM, a nuestra página IFM México, y el enlace va a estar ahí en un apartado que dice webinars, y puede encontrar, puede ingresar a ese enlace y puede volver a verlo las veces que sean necesarias o las veces que usted necesite para tal vez mostrárselo a otra persona, digamos que a lo mejor tiene alguna otra persona de interés que diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que veas esta solución que tiene IFM. Con todo gusto puede acceder a esa página. Y de alguna manera también pues, nos puede contactar, como les comentaba al inicio, en el correo o en el teléfono que les había compartido al inicio de la presentación. Lo voy a colocar otra vez para, en dado caso que quisieran, como les comentaba, contactarme. Con todo gusto pueden hacerlo. Voy a proyectar por acá en la pantalla. Por acá deben estarlo viendo. Ahí están mi correo electrónico y mi número de móvil. Muy bien, pues no queda más que despedirme y agradecerles su participación en este seminario en línea llamado Soluciones para Prevención de Errores en Ensambles. Créanme que les agradezco en su presencia, nos sirve mucho a ustedes que puedan acudir a este tipo de webinars. Por favor, estén pendientes porque vamos a estar teniendo digamos, diferentes webinars por mes de temas de mucho interés para sus empresas. Quiero agradecer también a mi compañero Héctor, quien me ha estado apoyando en la respuesta de las preguntas que ustedes estaban haciendo acá en línea. Si por alguna razón alguna de esas preguntas queda sin responder, dado por el tiempo, pues a lo mejor podemos contestarlas posteriormente a este seminario. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.